Vamos a la segunda parte de este seminario ministerial de este mes de abril, el segundo de este año, sábado 15 de abril, siervos bajo autoridad del reino. Estuvimos viendo de la autoridad de nuestro Rey, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y quedó perfectamente comprobada la autoridad que Él tuvo como el Hijo del Hombre o hijo de Dios y como Dios. Ahora, después de hablado todo esto, quiero dejar un pequeño concepto de lo que es la autoridad. Entonces, la autoridad es la capacidad, el privilegio, la fuerza, la competencia, la libertad, la maestría, el ser magistrado o ser un potentado, y es símbolo de control o influencia delegada. Podríamos agregar que tiene un significado de permiso o libertad para hacer como a uno le plazca. Yo le pongo entre paréntesis, pero tienes que dar cuenta. Es decir, cuando tienes autoridad tú puedes hacer lo que quieras, pero no sin que tengas que dar cuenta a una autoridad superior. Finalmente podríamos decir que es la capacidad o poder con que uno ha sido investido. Todo esto es para que todo lo que hemos hablado se podría resumir en este concepto. Y vamos a dejar ese concepto y vamos a declarar finalmente que en este momento Cristo tiene toda autoridad. En este momento. O sea, cuando lo dijo y en este momento. Así es que su autoridad permanece eternamente. Y eso pues es un pasaje muy conocido para ti y para mí en Mateo 28:18. Y Jesucristo dijo bien claro cuando estaba despidiéndose en los últimos días que estuvo en esta tierra de sus apóstoles, antes de ser llevado al cielo, allá en Galilea. Él regresó a Galilea y de ser subido al cielo, Él dejó lo que se llama la Gran Comisión, pero empezó diciendo en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué le suena? Cuando dijimos que la autoridad procede de Dios, leímos Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y Josué 2:11. Y ahí decía que Dios es Dios arriba en el cielo y en la tierra. Ahora Jesucristo, tomando su posición de Dios, nos está diciendo al final de su ministerio que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces con eso terminaríamos que Él tiene toda autoridad. Ahora, quiero tratar un punto rápidamente. ¿Hay autoridad usurpada? ¿Hay una autoridad falsa? Sí, sí la hay. La Escritura nos habla de esta autoridad usurpada y falsa y que es permitida por Dios. ¿Cuál es la razón? Yo le estuve preguntando al Señor cuando preparé este mensaje: Señor, ¿cuál es la razón por qué tú permites una autoridad usurpada o falsa? El Señor me contestó y me dijo: por dos cosas, por la rebelión y por el pecado. Por eso la permito, para que si quieren vivir en desobediencia, si quieren vivir rebeldes al reino, es decir, no sujetándose a mi autoridad, si quieren vivir alejados de mí en pecado, entonces yo permito una autoridad usurpada y falsa. Esto nos lleva a asegurar que aquel que se dice siervo de Dios bajo la autoridad en el reino debe de dejar bien claro que su autoridad procede de Dios, de la luz y de su palabra que es luz, y no una autoridad usurpada. Hay gente aún en la iglesia cristiana que puede
traer una autoridad usurpada? Sí, tenga cuidado y pruebe que su autoridad tiene por fuente Dios y tiene por fuente, en este caso Dios es luz, y tienen por fuente la palabra del Señor. Pero si hay una autoridad que finalmente está fundamentada en la rebelión y está fundamentada en una vida de pecado, entonces su autoridad puede ser una autoridad usurpada, una autoridad farsante o una autoridad falsa. Entonces vamos a ver, es muy claro, lo acabamos de leer, y nada más voy a leer Lucas 4:6. Y quiero que ustedes vean, y esto ya lo habíamos leído, esta autoridad usurpada, el ejemplo más grave de esto es el diablo. Y dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es el famoso imitador, el diablo. ¿Y qué dice? Me ha sido entregada. ¿Por qué le fue entregada? ¿Por qué Dios le entregó a esta autoridad? Por la rebelión del hombre, por el pecado del hombre. Entonces el diablo toma el lugar, inclusive, qué triste. ¿A quién cree que le usurpó Satanás la autoridad? ¿A Dios? No, porque él sigue bajo la autoridad de Dios. En Job se nos narra que el diablo se reportaba delante del Padre. ¿A quién se la usurpó? A ti. Y te dije a ti para que te duela. O sea, él nos roba la autoridad a los hijos de Dios. Él nos roba la autoridad a los siervos de Dios. Él viene y usurpa nuestro lugar. Nuestro lugar. No le corresponde a él usar esa autoridad y la toma porque el hombre y los hijos de Dios y los siervos de Dios lo han dejado. Nos la usurpó a nosotros, qué triste. Yo no acepto hoy. Reprendo las obras del diablo y le digo, no vas a tomar de mi autoridad nunca. Yo sé que él va a estar atento conmigo y contigo y va a decir, entonces no seas rebelde, entonces no andes practicando el pecado, porque hay una regla del reino que está en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, o decir, se hace pertenencia del diablo, no que seas un endemoniado, sino que te vuelves una pertenencia, un territorio donde el diablo te va a tomar. No se necesita que eches espumarajos o que rompas cadenas como el endemoniado de Gadara. No, simple y llanamente él te pone lazos y va a usar de tu vida y va a ser tu autoridad. Nada más una explicación final. Los demonios y Satanás no pueden más que cuando llega un asunto de pecado que yo llamo grosero, manifestarse directamente. ¿Cómo se mueve el reino de Satanás? ¿Con qué autoridad se mueve? A través de los hombres, a través de los que son hijos de Dios. ¿Sí? Si usted ve el caso de todos los endemoniados que liberó Jesucristo, eran hombres. Los de Gadara, el que estaba en el templo, allá en Nazaret, el que estaba en Capernaum, en la sinagoga, todos ellos eran hombres, ¿sí? Entonces, ahí viene la autoridad usurpada. No la voy a tratar más, pero ¿de quién eres esclavo? Yo debo de ser esclavo de Jesucristo. Por ahí en algunas enseñanzas en internet dicen que Dios no tiene esclavos. Pobrecito el que predicó eso. No ha leído que la palabra doulos en griego, que se traduce siervo, significa primeramente esclavo. Todo el capítulo 6 de Romanos habla o que eres esclavo del pecado y del diablo
o que eres esclavo de Dios. Tú y yo somos esclavos de Dios. Hay dos términos muy fuertes para la palabra siervo, y eso algún día lo di. Tanto doulos, que significa esclavo, o el que está en la esclavitud. Cuando tú conoces a Jesucristo, cambias de amo. De ser esclavo del mundo y del diablo, viene a ser esclavo de Dios. Y te haces siervo del Señor. Hay otra palabra muy fuerte. En el griego, hablar de la palabra siervo habla de muchos términos, pero es muy interesante. La segunda palabra es hiperetes. Y la palabra hiperetes hablaba de un remero esclavo. En los galeones romanos, los hiperetes estaban en la parte baja del barco romano y los tenían encadenados y conectados uno con otros. Y al son del tambor, más rápido, era que remaban. Y era una cosa tremenda, porque cuando venían barcos enemigos a embestirlos, ellos los veían por donde salían sus remos y no podían zafarse. Ahí morían aplastados. Ese es un hiperetes. Y el Señor usa esa palabra para a veces decirte, eres mi siervo y eres un hiperetes. Yo sé que dices, ay, qué bueno, a mí no, que no haya galeones romanos, porque si nos ataca el enemigo, aquí hasta aquí llegué. No, pero lo que Dios dice es, te voy a poner por pastor en México. Y te voy a poner por pastor en tal lugar. Eres un hiperetes ahí. ¿Qué Dios está diciendo? De ahí no te me mueves, mi esclavo. Y a veces hay gente que dice, ya sentí que me tengo que ir a Canadá. Yo a veces no le digo nada a esos pastores. Ahora sentí que me debo ir a Estados Unidos, donde en lugar de pesos pagan dólares. No me digas. Pues ¿qué será, que el espíritu no guarda las reglas del reino? Una vez un pastor me dijo eso, me dijo, yo ya me voy a Canadá. Le dije, pues ¿sabes qué? Yo creo que tú naciste en México, Dios te ungió para México y tú tienes que estarte en México. Se quedó medio callado y medio molesto. Se fue a Canadá un tiempo, pero ya está aquí. Ya entendió. Y a veces a mí me han dicho, ay hermano, con su ministerio, ¿usted se hubiera ido a los United States? ¿Sí? Pastor, espalda mojada. Le dije, no me voy a ir. No me voy a ir. Dios me llamó aquí a México y aquí me voy a quedar. Es que no es igual, pero aquí Dios me dijo que aquí yo soy un pastor hiperetes para México. ¿Le quedó claro? Sí, por si alguno dice, ay, no sea que lo inviten ahora, que hay tanta dificultad, a lo mejor Donald Trump así lo invita a él y lo lleva para allá. No se preocupe, no me voy a ir. Bueno, ¿ya entendió lo que es eso, ser un siervo? Y a veces le damos lugar al enemigo. Y la pregunta aquí final sería, ¿a quién te sujetas? Si tú eres un siervo bajo autoridad del reino, te tienes, y acuérdense, en el seminario anterior dijimos que reino subjetivamente significa poder legítimo, soberanía, dominio, control total de Dios. Pero en el sentido concreto, reino significa un rey que tiene un territorio y tiene súbditos. En la clase de los miércoles continuamente se los repito. Cuando aquí estamos diciendo a quién te sujetas en el reino, estamos diciendo, ¿te sujetas al rey o te sujetas a lo que tu corazón o tus conveniencias te dicen? ¿Te sujetas al rey o te sujetas al mundo? ¿Te sujetas al rey o te sujetas al diablo? Ya te dije que no tienes que manifestarte en forma de un endemoniado como el de Gadara. Simple y llanamente, cuidado con los lazos del diablo, porque el diablo tiende lazos y hace que hagas su voluntad. Cuidado. Bueno, no me voy a meter ahí porque tendría yo que darles el estudio para aquellas iglesias que no creen de las muchas cosas que el diablo puede hacer contigo y que no se necesita necesariamente que te andes echando espuma, ni tengas que andar haciendo espumarajos ni nada de eso. Ahora vamos a algo muy precioso.
ya vimos que de Dios viene la autoridad de su palabra, ya vimos la autoridad de nuestro Cristo, ya vimos que Él tiene toda autoridad, ya vimos que hay una autoridad usurpada y falsa que no debemos buscar ni desear ni dar lugar. Ahora vamos a ver algo muy hermoso. Jesucristo da autoridad a sus siervos. ¿Cuántos reciben? Yo recibo. Ahora sí nos vamos a ir y hoy estoy usando el Evangelio de Marcos porque en estos días en la Escuela de Crecimiento Espiritual, que antes llamábamos Escuela Dominical, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y me estoy aprovechando de todo lo que he aprendido ahí. Marcos 13:34 dice así: es como el hombre que yéndose lejos, ¿ya se fue lejos el Señor? Sí, ya. ¿Dónde está el Señor ahora? A la diestra de Dios Padre en el cielo. Dejó su casa, nosotros somos su casa. Tú y yo en lo individual, yo soy casa de Dios. ¿Sí? Qué bueno que la iglesia se llama Betel, casa de Dios, pero no significa que ellos nomás sean la única casa. Tú y yo somos casa y todos somos casa de Dios y quisiéramos que cada iglesia local fuera casa de Dios. Y dio autoridad a sus siervos. ¿Quién la dio? El Señor Jesucristo. Y luego dice, y a cada uno su obra. O sea, fíjese qué precioso. Dios, el Señor Jesucristo nos da autoridad y luego nos dice cuál es nuestra misión. Hay algunos que dicen ser pastores y no lo son. Podrán predicar, ser maestros, no son pastores. ¿Sí? El pastor es alguien muy especial que Dios llama, que le enseña su palabra, que le enseña a cuidar las ovejas, que ahorita voy a explicar que hoy no se dejan cuidar las ovejas, que le enseña a alimentar a las ovejas, ese es un pastor. Pero hay algunos que quieren ser pastores, pero Dios dijo, yo no te di esa obra, yo quiero que tú seas evangelista, yo quiero que tú seas nada más maestro. Hay gente que enseña muy bien la Biblia, mejor que yo, y nada más hasta ahí, pero no es maestro. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Qué es un pastor? Es una persona que Dios pone y que le da esa obra porque le da una unción y le da una autoridad especial que está bañada de amor. Pastor que no tiene paciencia, retírese, no es pastor. Porque si no tienes paciencia, no eres pastor. Pastor que no entiende bien lo que es el amor, no es pastor. Porque amor es preocuparse porque la gente esté cerca de Dios y acercarla al Señor y enseñarla, pero también es corregirla, exhortarla, llevarla por el camino correcto, por el camino recto. Todo eso significa cuidar. De ninguna manera el pastor que habla verdad con amor deja de tener amor, porque algunos están equivocados. Hoy hay iglesias que están tomando una decisión. Dicen, yo soy un muy buen pastor, aquí dejo que las ovejas hagan lo que se les da su gana. Hay libertad, hagan lo que quieran, lo que les guste, como quieran. De todos modos, ustedes tienen la gracia de Dios y el apoyo pastoral. No les voy a decir nada. Ese no es pastor, ese es hijo de la grasa, no de la gracia. Tiene que haber amor, pero tiene que haber verdad. Tenemos que saber exhortar al pueblo. Yo le he estado preguntando al Señor, Señor, dime cómo ser pastor y dime cómo enseñarle a la gente que sea pastor. Y el Señor me dice, estoy hablando de que a cada uno le das obra y tomé lo del pastor porque es un ejemplo, puedo tomar otro ministerio, pero quiero tomar el del pastor porque hay muchas cosas que le aclaran. Y entonces le digo, ¿qué significa cuidar? Porque hoy muchas iglesias crecen y dicen, ahí está el pastor. ¿Y te conoce? No. ¿Te ha saludado alguna vez? No.
¿Te ha hablado alguna vez por teléfono? Tampoco. ¿Te ha dicho que andar mascando chicle y andar con el WhatsApp a la hora del culto está mal? No. ¿Te exhorta a congregarte? Tampoco. Entonces cuando tú vas, cuando se me da la gana voy. ¿Te dice que no está bien que andes con tu novia cuando ya estás casado? No. No me dice nada. ¿Y cómo te sientes? A gusto. Estoy muy contento ahí. Ese sí es un pastor. Ese no es pastor. Pero yo le voy a decir algo. Cuando hay un verdadero pastor que nos preocupamos y empezamos a orar y lo buscamos y le llamamos y le decimos, hermano, esto que estás haciendo está bien. O eso que estás haciendo no está bien. Y lo felicitamos por lo bueno y le exhortamos por lo malo y lo corregimos y le decimos, no, vas por mal camino. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué hoy está haciendo la gente? Se está yendo de las iglesias cuando hay un verdadero pastor. Porque dicen, no, ya se está acercando a mi pecado principal, mejor no. Ya me voy. O sea, hoy usted ve iglesias que tiene muchos, pero el pastor ni sabe. Algún pastor me dijo, aquí entran 5 y se van 10. ¿Y qué? Me da igual. A mí le digo al Señor, ya se me fue otra oveja, Señor. ¿Por qué fue, Señor? Me dice, es que no quiere que la cuides. Quiere andar donde ella quiera. Mira, como es cabra, se sube a comer nopales, espinas, latas, y anda comiendo raíces, trae diarrea y todo, pero como es cabra, quiere que la dejes así. Pero como tú la quieres traer y le dices, aquí están los pastos y mira, aliméntate de la palabra, apréndela, estudia, ven acá, ora y todo. Ay, qué lata. Los encuentro en la calle, mi pastor, usted me enseñó tantas cosas. Falsos. La verdad es que no están aquí porque no quieren un verdadero pastor. No quieren un verdadero pastor. Quieren una persona que les predique o un pelele que esté ahí sin que les diga nada. Aquí hay pastores y hay ancianos. Yo los invito a ser verdaderamente gente así. Somos así, gente que tenemos una obra que cumplir. Y si el pastor cuida, a veces va a decir, si cuida, yo le voy a preguntar, ¿por qué el pastor lleva vara y callado? ¿Para hacerle caricias a la oveja? ¿Por qué? ¿Para qué era la vara? Con cariño era un piquetón. Y cuando ya era más necio, ¡pum! Y era una vara de esas bien elásticas. Así es que la oveja dice, éjele, no me han cortado la lana, no va a doler. ¿Cómo no? Mira, ¡pum! No les gusta a los pastores que estamos exhortando, que les estamos diciendo la verdad. Y aunque estoy tomando algo fuera del tema, un pastor en el reino debe de hablar la verdad, le guste o no le guste a las ovejas. Pero hoy las ovejas están buscando una iglesia cómoda, donde no les diga nada, donde no les digan, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no respetas al pastor? ¿Por qué no haces oración? Porque, ¡ay, qué lata! ¿Me quiere poner a orar? Pues, ¿qué cree que tengo su tiempo? Pero eso sí, cuando traen la bronca ahí, hermano, usted que es como Aladino, saque su lámpara, tállele aquí a la bronca que traigo con mis hijos, con mis hijas, con mi nieto, con mi yerno, tállele a la lámpara, a ver si con una tallada de lámpara se me compone. ¿Sí? Pues perdone, como decían en mi tiempo los niños, pues cuicuiri, no va a ser así. No va a ser así. Eso es a lo que se refiere que el Señor les dijo, les voy a dar autoridad, yo me voy y les voy a dar una obra. La pregunta aquí es, ¿qué obra Dios te ha dado? Si eres pastor, cuida y alimenta. Tengo 55 años de estudiar la Biblia, pero para estudiar este mensaje, que ya había yo hablado de la autoridad muchas veces, ayer me estuve más de 12 horas, más lo que sumé otros días. Lo que yo le estoy predicando es algo buscado en oración,
es algo buscando al Señor. El Espíritu Santo habla, pero no le habla a los flojos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que tener una carga y decir: Padre, me has dado el privilegio de enseñarle hoy a muchos de tu pueblo y a siervos. Dame algo que pueda ser sustancioso para ellos. Pero hay que estudiar, hay que estar ahí, hay que dar. Yo no me fui a la pasión de Iztapalapa, me quedé en la pasión de la palabra y de la oración ahí. Es que ustedes los pastores, pues siquiera que trabajan en Semana Santa, yo trabajo todas porque para mí todas son santas. Para usted nomás es una, para mí son todas. Bueno, ya no les voy a decir más porque si no, algunos ya no van a regresar. Seguimos Marcos 13, 35 y 37. Vamos a ver aquí una idea. Dice: el que recibe autoridad y recibe una obra de Dios debe estar alerta y listo para dar cuenta al Señor. En el reino, el que está bajo autoridad debe estar alerta y listo para dar cuenta delante del Señor. Dice el 35. Velad pues. Cualquier obra que necesites, mayormente si eres pastor, tienes que velar. ¿Qué es velar? Es vigilar, estar alerta. ¿A qué horas anda el velador? Hermanos, son 1:45. Estoy velando, no sea payaso. No es hora de velar. No sé si me estoy explicando. Es en la noche, y la noche para Dios empieza a las 6:18 con 1 minuto y termina a las 6 de la mañana. Dice: velad, y el Señor no te está preguntando: ay, Señor, es que tú no sabes que cuando duermo, ya duermo y yo casi me muero, Señor, y casi que cada día es día de resurrección a la mañana siguiente. Llega un momento en que no es así. Si tú eres un siervo bajo autoridad, Dios te va a levantar a velar. Dice: pues velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Cuál es la preocupación aquí? Que hay que dar cuenta. ¿Cuántos de nosotros han sido adornados con dones y con talentos de parte de Dios? Hay muchos de ustedes que tienen un llamado de Dios y se están haciendo los tarugos. Perdón la palabra. Se están haciendo que no. Y entonces sí son católicos porque les salva a la Virgen. ¿Cuántos tienen llamado? ¿Cuánta gente yo sé que tiene un llamado y no ha querido? Y dice aquí: va a venir el Señor de la casa. Y dice: al anochecer. Aquí nos da las 4 vigilias que les he explicado. Puede que el Señor venga de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana. Y luego dice: o a la medianoche. Puede que el Señor venga de las 21 horas a las 24 horas. Esa es la medianoche. Es la segunda vigilia. Pero dice: a lo mejor no, viene al canto del gallo. Y el canto de gallo es la vigilia que es de las 01 a las 3 de la mañana. Pero a lo mejor no vienes ahora, dice a la mañana. O sea, 4 veces te da oportunidad. De las 3 de la mañana a las 6. Tienes que estar listo cuando el Señor venga a pedirte cuenta. Porque te va a pedir cuenta. Para que cuando venga de repente no os halle, durmiendo. Quiere decir que entonces hay siervos que tienen la autoridad del reino y que espiritual y moralmente están dormidos. Este es un mensaje de despertamiento. Si usted es un siervo bajo autoridad, despierte, ya no duerma tanto, esté alerta, esté atento, esté vigilante, sea un verdadero atalaya del Señor, no los que reparten folletos. Sea un verdadero atalaya del Señor.
De tal manera, amado hermano, y aquí nos está enseñando algo también muy importante. ¿Usted no se ha fijado en el Shema? En la parte final que hace rato repetí, que dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y estando en tu casa y andando por el camino. Pero ¿cómo se equivocó el Señor? Porque dice, y al acostarte y cuando te levantes. Yo a mis discípulos les enseño, está correcto, porque para Dios el día empieza antes. Hoy a las 18:01 ya es domingo para Dios, te informo. ¿Y qué Dios te está diciendo? Que hay un Dios que tienes que tener su palabra y su nombre sobre él y buscarlo en la noche. ¿Para qué en la noche? Para que estés alerta y para que también seas precavido y para que te levantes en la noche y le digas, Señor, aquí está. ¿Qué hace este servidor? Yo consagro esas vigilias y consagro consagro el día, las 12 horas del día, de las 6 de la mañana a las 6, y consagro la primera, porque a veces está uno en acción todavía, la primera vigilia del anochecer o atardecer del siguiente día. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy al rato consagro las vigilias del domingo, consagro la vigilia del atardecer, del anochecer, de medianoche, del canto del gallo y de la mañana y las 12 horas del domingo. ¿Para qué? Pidiéndole a Dios que también quede consagrado y que me bendiga en lo que hago, que me prospere en lo que hago. Usted se levanta como Pedro por su casa y por eso le va como le va y no le funcionan las cosas. Necesita usted consagrar, necesita usted ponerse alerta y Señor, bendíceme mañana. El día de ayer, por razón del estudio, yo ya dormí más tarde, me hablaron todavía a las 9:30. Señor, por eso te consagré la del atardecer, ya estoy en la de la medianoche, pero aquí está, ahí te voy. Señor, aquí estoy consagrándote y mañana cuando esté yo compartiendo la palabra, bendice mi palabra. Y mañana que esté yo dando tu palabra, dame una palabra con autoridad. Dame una unción, Señor. Yo me he preparado, yo he orado, pero lo principal es tu unción. Lo principal es tu presencia. Lo principal es que fluya tu palabra. Señor, bendice tu palabra y bendice al pueblo que va a venir. ¿Y qué está pasando? Bendice hasta los bizcochos y hasta unos bizcochotes que mire que me trajeron ahora. Y usted no lo hace. Si usted es un hijo bajo autoridad, tiene que usar de eso. Y tiene que estar pendiente que Dios continuamente está diciendo qué estás haciendo. Y que finalmente algún día le va a tener que entregar cuenta. Cuando estés enfrente, Señor, y mira, te di esto y ¿qué hiciste? Nada. Y te propuse esto y ¿qué hiciste? Nada. ¿Y qué? Bueno, te acepté, ¿no? Por eso estoy aquí en el cielo, Señor. Está bien, al gallinero. Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Allá arriba. Porque quise que fueras un funcionario del reino y no quisiste. No quisiste. Dios nos ha dejado esos recursos en el reino y estas leyes. Entonces, el Señor nos invita a velar. Después de esto, los dormilones pues van a tener que cambiar. Muy bien. Listo para dar cuenta. Hablando de pastores. Hablando de aquellos que estamos cuidando ovejas. Mire qué nos dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, ¿ya oyeron? Yo sí quiero obedecerlo, pero ya me voy de la congregación para ya no volverlo a oír. Gracias. Y sujetaos a ellos. ¿Cómo estás sujeto si ya no estás? Porque me los encuentro en la calle y me dicen, usted es mi pastor. Casi me repiten el Salmo 23. Y nada me faltará. Yo a veces me los encuentro y digo, y nomás muevo la cabeza y dice mi esposa, ¿ya ves cuántas ovejas tienes? Sí, le dije, todas. Pura oveja callejera. Pero vamos a ver qué dice aquí. ¿Por qué deben obedecernos a los pastores y por qué deben sujetarnos?
aunque esa es la razón, aunque no lo hagan, porque ellos velan por vuestras almas. ¿A qué hora se vela? Cuando uno es pastor, uno empieza a velar. Yo estoy siempre viendo este problema y aquel. Señor, a veces sé que no están haciendo bien las cosas, no están tomando decisiones correctas, pero aún así velo y le digo, Señor, ten misericordia. Ábrele, yo sé, Señor, que las ovejas son medio ciegas. Ponle colirio, Señor, para que por lo menos abra un ojo y empiece a ver que está haciendo malas cosas. Pero por ahora tenle misericordia. En cuanto a la enfermedad de sanidad, siempre estoy rogando y le estoy pidiendo a Dios que haga algo grande el Señor. A veces lo hace, a veces no lo hace. Y no lo hace por la dureza del corazón de la oveja. Tengo un mensaje por ahí que tengo reservado acerca de lo que es la dureza del corazón. Y, amado hermano, pero tenemos que velar los pastores por muchas cargas, por las iglesias. Y cuando uno es apóstol, yo por eso no quería, no, Señor, hasta pastor llego, me costó trabajo aceptar eso. Ahora ya apóstol. Yo así le dije una vez, no inventes, Señor, ahora, aparte de iglesias. Pero el Señor se inventó, dije, pues sí, yo inventé y ahora que, no, pues está bien, Señor, no hay problema, me sujeto a ti. ¿Por qué, hermano? Hace unos meses empecé a platicar, aquí hay un ejemplo vivo con el hermano Edgar, y lo conozco de hace muchos años. Y me dice, acabo de levantar hace un tiempo una iglesia, quiero que me ayudes, que me enseñes, que me cubras, que me des consejo y todo. Dije, vamos a llevarlo con calma. Pero yo empecé a orar, como ellos ya habían estado orando. Señor, es tu voluntad que el nuevo Amadín esté aquí. Señor, tú sabes que yo no quiero iglesias nomás por sentirme el que ya tengo muchas iglesias, como aquel hermano que dice, ya tengo 1000 iglesias, pues sí, ¿y qué? Que tengas 1000, ¿qué? Y ya conoces la iglesia que está en San Bartolito, pues no, ¿cuáles son esos? Y ¿sabe qué, amado hermano? Estamos orando por la iglesia de Madina, que usted lo crea, todos los hermanos que estuvieron aquí, yo estoy orando, Señor, ten misericordia. No conozco a todos los hermanos, pero tú sabes, toma al pastor, toma a Marina, toma a su familia, Señor. Ya estoy clamando a Dios por la iglesia de Madina. Lo hago por Unidad Morelos, que está aquí. Lo hago por esta iglesia y por otras iglesias que tengo en Oaxaca, en Villahermosa. Ya estoy clamando. Pero ¿sabe qué? Hay veces que sí le digo, estoy ya tan cansado y me estoy durmiendo. Señor, ya se me están pegando los ojos, pero todavía me faltan unas iglesias, Señor, dame chance. Es agotador, hermano, es agotador. Y estar orando por pastores, porque pues hoy aquí tengo pastores dóciles como el hermano Joel, hermano Edgar, y los ancianos, nuestro hermano Chuy, nuestro hermano Ray, que son dóciles. Pero he tenido cada pastor que es una cabra bien hecha, yo no sé cómo se coló al pastorado, pero bueno. Qué difícil es, qué difícil es. Y amado hermano, tenemos que estar velando. Si queremos ser verdaderamente pastores y siervos de Dios, tenemos que estar velando. Y si no lo hacemos, entonces, ¿cómo esperamos obediencia y sujeción si no hemos orado? Si así haciéndolo, de todos modos se van. Imagínense que no lo hagamos. Porque yo voy a decirle finalmente algo. Hay ovejas que no les gusta un verdadero apostolado y un verdadero pastorado. No les gusta. Les gusta el nombre, les gusta que se les visite, les gusta que digan, ahí está mi papá, ¿sí? Pero no les gusta que les digan ciertas verdades. Vamos a dejar ahí, ya me eché muchos anuncios, hasta ahí. Vamos a ver ahora Marcos 1, 16 al 18. Vámonos a ir poco a poco con Marcos, puedo tomar otros evangelios, y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 19 y 20, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo tiene autoridad para llamarnos y también nos quiere dar una autoridad en el llamado y tiene una autoridad para la convocación. Hoy estoy contento porque ejercimos esa autoridad y vea, esto es el respaldo de Dios, porque la autoridad viene de Dios. Jesucristo tenía la autoridad para llamar, Jesucristo tenía la autoridad para invitar,
Jesucristo tenía esa autoridad de convocación y nosotros también recibimos de parte de Él esta autoridad. Les voy a dar un ejemplo a veces en que he puesto en lugar a algunas personas. Yo soy pastor. Ah, ¿eres pastor? ¿Y tu iglesia? No, les hablo a muchos y muchos me siguen y todo, pero no tengo iglesia. Pues no eres pastor. Serás otra cosa, serás maestro, serás evangelista, pero no eres pastor. Porque al pastor, no todas, porque dice las ovejas, las cabras no lo siguen, pero las ovejas le siguen. También hay un pastorado equivocado, ¿verdad? Una vez me habló un hermano, es que tú no andas tras de las ovejas. No, las cuido, les hablo, pero dejo que hagan su vida y que tomen su responsabilidad. Pero ¿saben qué? Si tengo una autoridad de llamado, cuando yo muevo mi voz, la verdadera oveja la oye. El pastor no anda correteando ovejas. Al pastor le siguen las ovejas. Si usted no quiere oír mi voz, yo no soy su pastor, seré otra cosa, ni diga. Si usted oye mi voz, entonces sí yo soy su pastor. Entonces, para que no nos engañemos los pastores y para que también las ovejas no se engañen y para también no estén, porque hay ovejas mal acostumbradas. ¿Sí? Un día me habló una persona y dice, estoy enojadísimo porque se murió mi papá o su no sé qué y todo y usted no vino. Y dije, ¿a qué horas me has buscado cuando estuvo enfermo tu papá? ¿A qué horas me informaste? En ese tiempo yo tenía una congregación de 1200. ¿A qué horas me buscaste? ¿A qué horas me informaste? Pues tú qué crees que soy profeta divino o qué para estar, que tengo mi bola de cristal para decir, ¿qué le estará pasando a la oveja número 434, Señor? Avísame. Porque estás muy enojada porque no te, ¿y a qué horas me avisaste? Entonces yo sí tengo que ver andar, no, yo no acostumbro eso. Una vez un hermano dijo, no, pues es que hermano tú necesitas ir. No, le dije, pues entonces, si nos dedicamos a visitar todos los hogares en una iglesia pequeña o en una iglesia mediana, ¿cuándo oraríamos? ¿Cuándo estudiaríamos la palabra? Nos la pasaríamos, ¿verdad? En una cena, en una comida, en una visita y todo. Yo hay veces que puedo ir a un hospital, hay veces que no he ido, pero cuando alguien está muy grave, oye hermano, está muy grave y está en la parte donde nadie puede entrar, está con las personas muy difíciles, me pongo a orar, Señor, ten misericordia, si me quieres enviar, pues ábreme las puertas, pero ¿a qué van, verdad? Cuando hay una persona que está sufriendo tanto o que la tienen, perdón, hay lugares, porque a mí me ha tocado, en donde tienen al enfermo totalmente desnudo o a la enferma, ¿qué tienes que andar haciendo, andar viendo cosas que no debes ver? Está mal eso, no hay un respeto, yo digo, está mal, puedo estar orando, ¿verdad? Ahora, si Dios tiene un propósito y me dice, ve, ¿verdad? Y con todo que esté desnudo lo vas a levantar y vas a sano, bueno, pues órale, ahí voy. Pero hay veces que no tiene caso, hermanos, porque nosotros no somos médicos. ¿Qué puedo yo hacer? No puedo hacer nada. Si Dios no me da la autoridad y el poder para levantar a alguien, ¿qué ando haciendo ahí? Yo he ido a los hospitales, ya les he platicado de aquella niña que trajeron de allá de por Teapa, Tabasco, enfermísima, gravísima, por una mala aplicación de la anestesia, le atacó el hígado, se lo estaba destruyendo, ictericia, así estaba toda verde y todo, una niña de 4 años, me tuvo mucho dolor, mi hija tenía ese tiempo, esa edad, y me dicen, hermano, ¿puede venir a orar por ella? Y el Espíritu me dijo, ve y ora por ella, porque la voy a levantar, y ahí fui. Y sí fui a aquel hospital Inman que se encuentra ahí en el sur, y ahí fui y todo. ¿Y sabe qué? Dios me dio el milagro. Y esa niña desahuciada que estaba en un lugar totalmente desnudita, la pobre niña, la tenían así, toda verde la niña. Cuando yo llegué sentí la presencia de Dios, me tiré al suelo y dije, Señor, tú me enviaste aquí y ¿sabes qué? Esta niña se va a levantar porque tú la quieres levantar para tu gloria. ¿Y sabe qué? Reprendí el espíritu de enfermedad, oré por ella, me salí, la niña estaba en un grito, la tenían amarradita porque quién sabe qué dolor le producía eso y se movía para acá, para allá. Y al siguiente día me avisan, ya está bien. Y salió. Pero vale la pena que Dios me diga,
ve acá allá. Pero si nos vamos a dedicar a eso, pues entonces nada más a eso nos dedicaremos. Porque si nos vamos a dedicar a visitar enfermos en el hospital, pues no vamos a acabar, ¿eh? Yo fui un tiempo capellán del Seguro Social, imposible, ¿eh? Imposible, no se podía acabar. Imagínense allí en La Raza, orar por todas las secciones. Muy bien, vamos a ver, y estábamos en Marcos, capítulo 1, 16 al 18. Ah, ya lo vimos. Ahora vamos a ver, primer libro de Samuel, 11, 14 al 15. ¿Nos regresamos? Voy a ir más rápido porque si no, no le voy a terminar de dar todo lo que traigo. Y dice así: mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Esto estuve enseñando el miércoles, pero aquí la idea que estoy tratando de decir es que Samuel tenía autoridad para que la gente se congregara y autoridad para convocarla. Y cuando ejerció esa autoridad, todo el pueblo estuvo ahí. Inicialmente tuvieron cierta rebeldía, pero después todo el pueblo estuvo ahí. Muy bien, ahora vamos a ver algo muy importante para todos los que somos maestros y pastores y profetas y eso. Tenemos que tener autoridad en la enseñanza, pero ya vimos que la fuente de la autoridad es Dios, o sea el Espíritu Santo, y es la palabra. ¿Cómo vas a tener autoridad si no estás en esas dos fuentes? Vamos a Marcos 1:23 y dice ahí, pero había, no es 1:23, es, sí, 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese nada más, los escribas eran aquellos que conocían el Antiguo Testamento en una forma profunda, pero no tenían la presencia de Dios. Dice que Jesús, ¿y está bien conocer la palabra? Sí, pero Jesucristo tenía la presencia, el Espíritu de Dios, la unción de Dios, y tenía la palabra. Dos cosas importantes. Pero si no tienes ni palabra ni unción, ¿qué enseñas? En esta iglesia yo no permito, ni en la escuela dominical, ni en la escuela bíblica de niños, que alguien venga y diga, pues yo opino que debiera ser así. Mira, guárdate tus opiniones para que se las digas al Señor Jesucristo allá arriba. ¿Sí? Aquí no me das tus opiniones. Aquí dime qué dice la Escritura. Dime qué dice la Escritura. Y Jesucristo hablaba con autoridad porque hablaba de las cosas que estaban escritas. Porque hablaba lleno de Espíritu Santo. Porque conocía la palabra. El Señor te quiere entregar autoridad en la enseñanza. Entonces quiere decir que si estás orando, que si estás estudiando, que si eres un maestro, que si eres un predicador y oras a Dios y le pides y que el Espíritu Santo te dé autoridad y que el Señor ponga el nombre sobre ti, ¿el Señor lo va a hacer? Sí lo va a hacer, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que aprender, tú tienes que memorizar, tú tienes que reflexionar, tú tienes que estudiar, tú tienes que ver lo que hay, hacer las extracciones de la palabra de Dios. Muy bien. 4, autoridad, y eso ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repetir, sobre espíritus inmundos. 1:23 al 28 dice. Pero había en la sinagoga, lo que les platiqué hace rato, ahí en Capernaum, de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y le dijo el demonio, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Por eso le dijeron, ya no regreses a la sinagoga, nos rompiste el culto, mano. Echaste a perder aquí el culto. ¿Que no has leído calle delante de él toda la tierra?
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, what is this? Ah, caray, también sé. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Con qué lo hacía? Con autoridad. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí ya habíamos visto y había yo comentado esto, algo muy importante, que quiero leerte. La autoridad de Jesucristo y de un verdadero siervo del reino, oye bien esto, es por encima del reino de las tinieblas. Porque muchos, aún siervos, tienen miedo. En el avivamiento de los 70, yo tenía fama, ¿verdad?, de echar fuera demonios. Y si alguna iglesia querían sacar demonios, llamen al hermano Ernesto Gleason. Ese sí tiene el ministerio de echar fuera demonios. Ese ministerio todos los tienen, no tiene ningún chiste. Es nada más creer, ¿sí? No hay ministerio de echar fuera demonios. No hay especialistas en echar fuera demonios. Hay gente de fe, hay gente que está con la autoridad del reino. Y no se la dio a uno, la autoridad se la dio a todos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una autoridad por encima del reino. Quiero probártelo en las escrituras, aquí lo tengo y voy a leerte. Ya se me está trabando aquí con este clip. Efesios 3:6. Mira qué autoridad tenemos. Y le voy a rápidamente ya nomás leértelo. Y dice la escritura así. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, cada vez que echas fuera demonios, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? ¿A la iglesia tibia? ¿A la iglesia fría? ¿A la iglesia sin fe? ¿A la iglesia de corazón duro? No, se refiere a la iglesia verdadera, dócil, donde hay siervos con autoridad en el reino. Por medio de la iglesia dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, a las autoridades del diablo. Voy a seguir leyendo. Perdón, dije 3:6, ¿verdad? Es 3:10, ¿verdad? Tengo mal apuntado, pero lo tenía bien en la cabeza, lo leí bien. 3:10. Ahora vamos a leer 6:12. Qué chistoso, dije mal el texto, pero lo leí bien. Ese es el espíritu que me protegió. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, se lo conocen muchos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchos problemas que se van a acabar en nuestra vida, aún en la iglesia, si sabemos echar fuera demonios, porque mucha gente está oprimida y nos causa problemas. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí lo que está diciendo, que ya no tienen las tinieblas autoridad sobre ti, que ahora tú estás trasladado al reino del amado Hijo, este es de Jesucristo. O sea, que tu máxima autoridad es Jesucristo y está por encima de las tinieblas. Si las tinieblas te traían azotado, ya no. 1:16. Porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que Cristo está en la parte alta de la autoridad. Y ahora el 2:10 dice así, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Oyó eso? Cristo no solo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de los principados y potestades. Es decir, el Señor te manda a ti y a mí como sus siervos bajo autoridad en el reino, pero el Señor también tiene autoridad y tiene control y dominio sobre el reino de las tinieblas. ¿Por qué ese miedo pavoroso? Hay pastores que me llamaban y decían,
usted venga, hermano, porque yo no le entro a esas cosas. Va, no le entro a esas cosas. Entonces, ¿a qué le entra? ¿Sí? 2:15, y dice aquí, y despojando a los principados, vea nada más, en lugar de que te anden hurtando tu autoridad, el Señor dice, yo los voy a despojar a los principados y a las potestades, y los voy a exhibir públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí venció al diablo. El diablo pensó, ahí lo tengo colgado, ya lo maté, y el Señor Jesucristo dice que estaba con el gozo puesto por nuestra salvación, se estaba sonriendo y riéndole diciendo, diablo, no sabes lo que te acaba de pasar. ¿Te quieres enterar? Sí, ¿qué? Sí, Señor, dime qué. Ya te despojé, ya te exhibí y ya triunfé sobre ti. Ajá, ¿cómo te quedó el ojo, diablo? Bueno, no dice eso la Biblia, ¿verdad? Eso ya es mío. Primera de Pedro 3:22. Es muy conocido este pasaje y lo hemos aprendido nosotros aquí en esta congregación, pero la parte final dice, quien habiendo subido al cielo, ¿quién subió al cielo? Jesucristo, está a la diestra de Dios, es Jesucristo, y a Él están sujetos, oiga esto, ¿qué autoridad tiene? Ángeles, o sea, los de luz, autoridades, todas las de esta tierra, y potestades, todos los que tengan autoridad en el reino de Satanás, a Él están sujetos. Este es nuestro Señor. Vamos a ver entonces que ya tenemos, comprobando lo que veníamos diciendo de esas tres cosas, predicar, echar fuera demonios y sanar. Ahora sobre la enfermedad, regresamos a Marcos, me ayuda ahora en el 1:34, regresamos a Marcos, y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Sobre la enfermedad, ¿será esto que los funcionarios del reino tienen esta capacidad? Vamos a Hechos, al capítulo 5, versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles, siervos bajo autoridad, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, porque ahí fue el primer milagro, el del cojo. Ahorita lo vamos a ver. Le brinco. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, vea esto, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y oiga, todos eran sanados, everybody. Y todos eran sanados. Entonces, ¿qué le quiero decir? Los siervos que están bajo autoridad tienen un modelo, ¿o no? Usted y yo, y voy a preguntarle a toda la congregación, ¿hemos aceptado que nuestro maestro, nuestro Señor y Rey es Jesucristo? ¿Es tu Salvador? ¿Hemos aceptado que queremos hacer todo lo que Él dice? Entonces, ¿por qué no hacemos el modelo que Él dice? Yo lo reto, ¿verdad? Especialmente en libros, evangelios cortos como Marcos y como Juan, a que vea qué es lo que hacía el Señor. Tres cosas básicas, las mismas que les dio a los discípulos bajo el reino: predicar y enseñar el evangelio del reino, echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Qué están haciendo los siervos que decimos que tenemos la autoridad del reino? ¿Estamos bajo el modelo del Señor? ¿No decimos que somos discípulos de Cristo? ¿No decimos que somos siervos de Cristo? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es vergonzante. Y estamos hablando de una iglesia que presume andar en el Espíritu. Estoy tratando de seguir ello, me cuesta trabajo por la incredulidad y por la poca fe o por la dureza de corazón, pero no voy a dejar ese modelo. Quizá algunos digan, yo ya me voy porque el hermano siempre recibe del Espíritu, recibe la palabra, aprende la palabra, ten fe en esto, como que eso pasa, vamos a orar por los enfermos, va a haber sanidades, va a haber milagros, pero si ni hay nada, por ti, no por mí, por la dureza de tu corazón. Creo que tengo reservado un mensajito por ahí de lo que es la dureza del corazón, en los discípulos y en los siervos.
Y la iglesia ha perdido eso. ¿Qué andan haciendo procesiones y haciendo tantas payasadas? Que el señor de la cueva, que bueno, aquí perdónenme los que le van al Cruz Azul, por cierto, ¿verdad? No vaya a haber sido algunos de ustedes, ¿verdad? Porque dice uno, ¡ay! Ahora sí ya le ganamos a los choriceros del Toluca y a los diablos, porque fui al Vaticano y le pedí allí en el Vaticano, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué santas, qué, no sé? Y le pidió, Señor, que gane el Cruz Azul ahora que se enfrente a los choriceros del Toluca. Por favor, ¿fue uno de ustedes? Para reprenderlo, decirle, ¿qué te pasa? ¿Fue uno de ustedes? Te tengo visto, hermano, que le vas al Cruz Azul, te tengo visto. Es que yo sé que a algunos le van al Cruz Azul. Sé que algunos. Ay, al pastor, el pastor ya no, dice, ya no, él no fue, dice. Es que el pastor también le va al Cruz Azul, ¿sí? Los tengo, pero bien localizaditos. ¿Cómo que milagro del Vaticano? Por eso le metió 2 goles esta semana. Santo Dios, ¿por qué no le piden que México salga de la corrupción? Le andan pidiendo para que gane el Cruz Azul. Miren, yo le voy a decir, a Dios le vale quién sea el campeón de la Liga MX. No le interesa. Él vino a predicar el reino, no a predicar quién es el campeón de México. A mí me gusta estar molestando, le voy a la América para llevarle la contra a muchos. Y ahí siempre estoy, ¿verdad? Porque hay muchos del Guadalajara, hay muchos del Cruz Azul y todo, y siempre cuando pierde la América, ahí vienen, no me saludan otros días, pero ese, hermano, ¿ya te enteraste del marcador? Sí. Dije, no me he enterado del marcador y deja de estar consultando el WhatsApp porque pon atención a la palabra, porque estás ahí de metiche. Bueno, ya, hasta ahí. ¿Qué dice que hagamos los ancianos? Santiago 5, 14 al 16. Disculpen las bromas, pero es mucho tiempo y si no los distraigo con eso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quién? A la gente de autoridad del reino. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Usas el aceite? Úsalo. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, es una oración de fe y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este es cuando nosotros tenemos la capacidad de que el Señor a través de nosotros perdone los pecados, porque la mayoría de las enfermedades vienen por pecados y el Señor los perdona porque nadie merece ser sanado por el Señor. La mayoría de las enfermedades son a causa de pecado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros tomemos esa autoridad sobre la enfermedad. Marcos 1, 40 al 42, regresamos hasta allá. Ya se me escondió por aquí mi separador que tenía. Ya lo tengo aquí. Y tengo otra idea más. Vino pues a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Sí? Entonces el Señor aquí nos está diciendo que Él nos limpia de plagas, ¿verdad? Nos limpia de algunas cosas. Fíjense qué cosa tan interesante hay aquí en esto. Hay enfermedades que no son para que Dios opere una sanidad directa, sino lo que Dios hace es una limpieza. Hay cosas que tienes, cuando tienes sarpullido, especialmente de las cosas de la piel, pídele al Señor, Señor, mira, traigo una comezón, ya no me pude estar quieto en el seminario, y luego me dio en un lugar que no me podía rascar enfrente del público, Señor, por favor, y estado no ahí todo, ¿verdad? Pídele al Señor, límpiame. La lepra era necesitado ser limpiada. Hay veces que estoy enfermo del estómago, lo que necesitas es una limpiada de intestinos. Límpiame. Pero ya no andes comiendo sopilote al horno. Límpiame. Entonces Dios nos quita las plagas y nos limpia. Y Marcos 3, 10 y 11. Voy rápido. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él.
ahí están las plagas. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Un siervo bajo autoridad es conocido en el reino de las tinieblas y reconocido y respetado. Aquí nosotros vemos que la autoridad muestra poder y unción. El poder en el sentido de que lo que yo le decía, que a veces no es necesario que oren por mí, que me unjan o que pongan sus manos sobre mí. Simplemente que usted tenga fe. A veces aquí el Señor ha dicho a algunos y dicen, esa hermana Elvira se me hace que está medio pasadita de... ¿Estará normal? ¿Estará normal, hermana? Hay que orar por ella. No está normal, porque les dice, el Señor dice que hoy aquí está el Señor y que vengan y toquen su manto y van a ser sanados. Y muchos dicen, yo mejor no paso. Te la pierdes, porque el Señor dice que si tienes la fe y tocas el manto del Señor y tocas al Señor, el Señor te sana. Créelo, el Señor te puede sanar. Ves que el otro día estiré la mano y al contrario hasta se me arreció el dolor de estómago. Pues es tu falta de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unción siempre trae la manifestación de poder, sanidad. Ya les repetí Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a ver autoridad sobre la naturaleza. Marcos 4, del 39 al 41. Y dice la escritura así. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo sé que usted dirá, no, esto no puede suceder. En la calle 23, de allá por el aeropuerto, hay una iglesia denominacional, tradicional. Y me invitaron a predicar. Y la iglesia es de asbesto, de láminas de asbesto. En ese tiempo, no sé ahora. Entonces empezó un aguacerazo y usted sabe cómo se oyen las láminas de asbesto. Y estaba yo predicando y ya no se oía nada ni con micrófono. Entonces les dije, no, separa la predicación. Padre, en el nombre de Jesucristo, así como tú paraste el viento y paraste la lluvia, estoy predicando tu palabra, Señor, a estos hermanos que necesitan de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo los vientos, reprendo la lluvia. Señor, la lluvia es una bendición. Yo te voy a pedir algo especial, que no llueva aquí en la iglesia y que llueva alrededor. Y muchas hermanas empezaron. Este predicador que vino está, pero de veras con la tapa destapada. Yo los vi y yo seguí predicando. Y como a los 2 o 3 minutos, ¡pum! Un aguacero de aquellos. Se paró la lluvia. La gente se empezó a hacer así y empezaron los codazos. Y empezaron a asomarse por la ventana. Y empezaron a decir, y ya ni me atendieron. Y vean, órale, en la casa de juntos está lloviendo. Y aquí no, órale. ¿Sí oyó la oración de este loco pastor? Tenía un propósito, hermano. A veces usted no quiere que llueva porque le cae gorda la lluvia. Y el Señor dice, no, ni en caso le hago. Usted es mira, nomás tiene un corazón, está torcido, necesita la lluvia, mira, nomás tanta contaminación. Pero ese día el Señor me dio un milagro sobre el aguacero, sobre los truenos. Y le pedí al Señor que nomás lloviera alrededor. Y así fue. La gente ya ni me hizo caso. A la salida había unos pastores ahí de Chiapas y me dijeron, ¿estás invitado a ir a evangelizar? Estuvo muy grueso eso, ¿verdad? Fue lo que los convenció de invitarme. Después fui y hubo unos milagros. Por ahí tengo todavía. Allí ocurrió un milagrazo. Una paralítica. Tengo la foto todavía. Que estaba en una silla de ruedas y con unos popotitos. Usted sabe que ya una mujer que tiene años de parálisis ya no tiene masa muscular, no puede caminar. Y cómo Dios la levantó. Tengo la foto por ahí, la guardé nomás como un testimonio. Y empezó a caminar aquella niña. Se hizo un avivamiento allá en Ostocán, Chiapas, tremendo. Pero como eran iglesias tradicionales, el consistorio y el sínodo de Oaxaca prohibieron que el señor pastor Ernesto Gleason no llegara más y no visitara ninguna iglesia. Yo estaba invitado a seguir yendo allá. Les quitaron la bendición porque dijeron que eso estuvo tremendo. ¿Quién sabe qué le pasó a estos? No era de Dios.
que era del diablo. Imagínense. Así hay algunos cristianos. Qué terrible. Ya yo no volví a ir allá, pero hubo un milagrazo y nació de otro milagro. Dios hace eso, autoridad sobre. Debemos conocer el poder con que el Señor nos ha investido y autoridad con que nos ha sido dada. Marcos 5, 28 al 30. Y dice así: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Por tocar el manto del Señor. Nosotros debemos conocer, nosotros debemos entender, y la gente también debe entender el poder con que el Señor nos ha investido y la autoridad que nos ha sido dada. Jesucristo sabía y dijo, hubo descarga. Esto no es creíble para aquellos que no creen que el Espíritu Santo otorga unción. Pero yo a veces he sentido cómo de repente sale una unción y toco a alguien y yo sé que esa persona ya va a ser sana o libre. Lo sé, no lo digo a veces, pero siento cómo sale el poder de Dios. Siento cómo acontece el poder. Hay hermanos, como el hermano Esquiriló, que vino a México en los años 70 y lo corrieron de aquí de México, pero Dios tenía revelación con él, a Dios le enviaba ángeles a él. Y este hermano, ¿verdad? Ya le di platicar su historia, un hermano con un avivamiento tremendo, llegó a levantar una iglesia para 25,000 personas, ese era su auditorio, que tenía mucho dinero y con todo su dinero vendió sus minas, él era productor de esmeralda, hizo un auditorio para el Señor. Y después ya traía los zapatos agujerados porque así son de infames los hermanos. Dice, no, antes era rico, pues qué bueno que Dios lo mantenga, yo no le voy a dar ni un peso de diezmo. Ah, gracias. Tal que ser pastor y ser predicador como ese hermano no es trabajo. Pásele para acá. Pásele. Y vamos conmigo a echar fuera demonios a ver cómo queda. Y entonces, amado hermano, ese hermano sabía cuando Dios, porque Dios le había dado una visión. Él sabía cuando la unción descendía sobre alguien. Y el Señor le decía, voy a levantar al paralítico y voy a sanar Y los pasaba y sucedía. Y muchos dijeron, ay, avientan unos paleros las muletas y todo. El Señor nomás, él ya sabía, porque Dios le había dado ojos espirituales de saber, al que el Señor le señalaba y decía, sobre voy a vaciar mi unción. ¿No necesitamos ese ministerio extraordinario? Muy bien, ¿sí? Muy bien, entonces, autoridad sobre las leyes físicas. Marcos 6, 49 al 52. Y dice la Escritura, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido, a esto es lo que quiero predicar, de lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, los apóstoles. A mí me pegó mucho esto cuando lo leí, pero algún día de predicar. Ahora, vean ustedes algo muy importante sobre la ley de la gravedad, ¿sí? En una iglesia se hizo un avivamiento porque el pastor andaba buscando esto. No se vaya a espantar si a algunos de los pastores no sucede. Y entonces él estaba predicando y empezó a predicar y como yo se movía, pero no se dio cuenta de que estaba sobre el aire. Él pensaba que la predicación estaba siendo muy impactante porque la gente estaba asombrada y maravillada, pero él se movía para acá y para allá y todo, y estaba sobre el aire. Algunos cuando sucede esto dicen, es que es chamán. Le imputan al diablo cuando el Señor caminó sobre las aguas. Eso es un acto de romper la ley de la gravedad. En el mundo del diablo se llama levitación. Pero no es así, caminaba sobre las aguas, porque el Señor tenía autoridad para caminar sobre las aguas. En el elevamiento del 70 de Meltarí,
Los evangelistas que pasaban ríos muy peligrosos, el Mekong y todos esos ríos allá en Indonesia y en Vietnam y todo, pasaban los ríos caminando, porque no había de otra. Señor, no hay puentes, tenemos que predicar en la aldea de enfrente. Sí, pues pídanme que caminen sobre las aguas. Sale, Señor. Y pasaban caminando. En los años de 1970, usted no lo cree porque usted es un duro de corazón, un incrédulo, no quiere creer. Bueno, pues por eso está como está. Pero yo creo eso. Si algún día sucede aquí, por favor no empiece con la tapa abierta y echar baba. Entonces, simple y llanamente reconozca, amado hermano, que el Señor hace estas cosas. Él caminó y dice, órale, vino un fantasma, voy a quedar aquí quietecito. Muy bien. Sobre leyes físicas y autoridad sobre milagros extraordinarios. Y en Hechos 19:11 dicen que por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Y nosotros sabemos que Jesucristo le dio vista a un ciego de nacimiento en Juan 9. Voy a leer Juan 9 del 1 al 7. Juan 9 del 1 al 7. Bueno, no todo, porque ya no me está alcanzando el tiempo. 9 del 1 al 7. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, lavó y regresó viendo. Este era un ciego de nacimiento. Por favor, no funden la iglesia de los lodistas, ni de los salivistas, porque a veces el Señor escupía, a veces el Señor tomaba lodo, a veces el Señor ponía las manos, y nosotros nos volvemos dogmáticos. Si no lo escupes, no sana. Y hay iglesias que a eso hacen. Tenga cuidado, ¿verdad? Porque si Dios se lo ordena, lo haga, pero nunca más volvió a repetir el Señor esto. Muy bien, vamos a seguir adelante. Recibimos autoridad del Señor con un propósito. Segunda de Corintios 10:8. Vamos a ver esta palabra. Ahora ya es la autoridad que recibimos. ¿De dónde viene? Viene del Señor. Y dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. ¿Para qué es la autoridad? Repita conmigo, para edificación y no para vuestra destrucción. La autoridad es para edificación y no para destrucción. Ese es el propósito que nos da el Señor en el reino. Esta palabra, ¿verdad? También podríamos decir, es el poder de regir o gobernar con el poder de aquel cuya voluntad o mandatos deben ser obedecidos por los demás. Regresamos a Mateo 28. Ese es un poder que Dios nos ha dado y una autoridad. Y allí en Mateo 28 nos explica un proceso muy importante que nosotros debiéramos tener. Después de que Jesús en el 18 dijo que tenía toda autoridad, en el 19 y en el 20 dice, por tanto, id, no te pregunta, te envía y haced discípulos. Uno que es evangelizado debe de ser hecho discípulo. Entonces, una vez que es hecho discípulo, dice, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, ¿verdad? Una vez que estás ejerciendo este discipulado, enséñale. No basta nada más con los primeros pasos, dice, enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. El Señor quiere que enseñemos, los que estamos bajo autoridad, sus mandatos. ¿Sabe qué? El Señor está pidiendo una condición, que nosotros los siervos bajo autoridad seamos obedientes, pero que enseñemos al pueblo los mandatos y que sean obedientes también el pueblo. En eso, la iglesia hoy está sumamente descalificada, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Ni siervos, ni ovejas, la gente quiere hacer como bien le parece. Qué triste. Termino diciendo, Dios ha buscado en sus siervos obediencia, sometimiento y sujeción. Lo mismo para todo su pueblo. No lo decepcionemos. Vivamos bajo la autoridad del reino y de su rey. Dice la Escritura así en Efesios 5:21,
someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en Hebreos 13, 17, que habla de los pastores, vamos a leerlo, parte A, nos está hablando de esta manera. Dice así, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En primera de Pedro 5 y 6, dice la escritura, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y finalmente, en Tito 3:1, se nos invita a que nosotros nos sometemos a toda autoridad. Primero, a la autoridad máxima que es Dios, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Segundo, a la palabra. Tercero, a los que Dios ha puesto como siervos bajo su autoridad, pero que tienen una autoridad. Y finalmente, el pueblo de Dios. Como hijos de Dios, finalmente, todos estemos sujetos y ser obedientes. Que Dios bendiga este seminario, puede ponerse sobre sus pies.